En esta lección sentamos las bases para crear a la lista ligada. Veremos el concepto de la lista ligada, también la importancia de conocer lo que es un nodo, el ancla o encabezado, y haremos las dos primeras operaciones de la lista ligada, que es la transversa y adicionar. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a construir nuestra lista ligada. Vamos a tener varias lecciones relacionadas con la lista ligada. No sé si vayan a ser 2 o 3 lecciones. Bueno, ya lo iremos viendo según vayamos avanzando y el tiempo que nos tome. Ok, la lista ligada es la primera estructura de datos que nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque nos va a sentar las bases para que podamos entender otras estructuras de datos posteriormente. ¿En qué consiste la lista ligada? ¿De dónde viene? ¿Qué sucede con ella? Bueno, hace mucho tiempo, cuando nosotros teníamos únicamente los arreglos para poder guardar información, se notaba que los arreglos tenían deficiencias, nos daban ciertos problemas. El primer problema era que el arreglo tenía un tamaño fijo. Es decir, si yo declaraba mi arreglo de 5 y de repente necesitaba 7 elementos, pues entonces yo ya tenía un problema porque tenía un tamaño fijo en el arreglo. No era posible hacerlo crecer dinámicamente. O si yo nada más iba a necesitar 3 de esos 5 elementos, pues tampoco no había una forma sencilla de poder llevar a cabo la reducción de tamaño. Entonces el arreglo como tal es monolítico, no cambia su tamaño. Aunque bueno, ya en los lenguajes modernos tenemos técnicas, trucos que podemos hacer para cambiarles el tamaño, pero bueno, ese no es el punto. El caso es que en esas épocas el arreglo tenía un tamaño fijo y eso era una gran limitación como tal. No podíamos hacerlo crecer, no podíamos reducirle el tamaño. También la parte de insertar un valor como tal o borrar un valor, pues era una operación complicada. Entonces, a partir de eso surge la lista ligada. La lista ligada pues va a ser un pariente, una evolución del arreglo, si ustedes lo quieren ver así, ya que nosotros vamos a tener una serie de elementos de forma secuencial, pero va a tener la gran ventaja de que la lista ligada es dinámica, es decir, va a poder aumentar su tamaño según nosotros lo necesitemos o va a poder reducir de tamaño también según nosotros lo vayamos necesitando. Además de que vamos a poder llevar a cabo otras operaciones que no nos permite el arreglo fácilmente, como es la parte de insertar y también la parte de poder eliminar un elemento. Nuestra lista ligada va a estar compuesta de nodos y en estos nodos nosotros podemos guardar la información. Pero estos nodos van a estar conectados entre sí. Entonces, bueno, cada vez que yo necesito un elemento nuevo, simplemente estoy adicionando otro nodo y así sucesivamente. De esta manera, mi lista ligada puede tener el tamaño que yo necesite y modificar ese tamaño dinámicamente. Es decir, podemos ir modificando ese tamaño en tiempo de ejecución. Entonces, lo primero que tenemos que aprender nosotros acerca de la lista ligada y que también nos va a servir para poder entender otras estructuras de datos es el concepto del nodo. Entonces, el nodo es el elemento a partir del cual se construye la lista ligada y también otras estructuras. Ahora, el nodo va a guardar uno o varios datos en su interior dependiendo lo que nosotros necesitemos. En estas lecciones, como son únicamente de ejemplo para que ustedes comprendan cómo funciona la lista ligada, pues vamos a estar guardando como dato un entero. Pero ustedes pueden guardar en la lista ligada flotantes booleanos, pueden tener un string, un entero, no sé, diferentes cosas. Eso ya ustedes lo deciden dependiendo de las necesidades de los datos que vayan a guardar. Entonces puede guardar uno o varios datos. Y va a tener algo importante este nodo. El nodo va a tener referencias a uno o varios nodos, es decir, el nodo va a estar referenciado a uno o varios nodos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta pequeña lista que yo he inventado acá, vamos a rellenarle de números
y vamos a suponer que está finalizando acá. Entonces cada uno de estos es un nodo y adentro de cada uno de los nodos nosotros tenemos los datos. Sin embargo, también vamos a tener referencia a otro nodo. Esta referencia a otro nodo es la que me va a servir para poder conectar mi lista ligada y poder saber cómo viene la secuencia. Ahora, la lista ligada no necesariamente va a ser continua en memoria, es decir, un nodo puede estar en una parte de memoria, el siguiente nodo en otra, luego el tercero en otra parte y así sucesivamente. Entonces necesitamos estas referencias para poder saber en dónde se encuentra el siguiente nodo, conectarnos a él y poder llevar a cabo algún tipo de proceso. Por eso el nodo tiene su dato y tiene una referencia hacia otro nodo para poder conectarse con el otro nodo y que nosotros tengamos la secuencia de los datos adecuada. Muy bien, pues vamos entonces a empezar a programar nuestra lista ligada y vamos a empezar primero definiendo la clase nodo que nosotros vamos a estar utilizando. Creen por favor un nuevo proyecto. Yo a este proyecto le he llamado lista ligada 03 y por favor a este proyecto le van a adicionar una clase que es la clase cnodo. Es la clase que va a representar a nuestro nodo. Entonces, bueno, yo aquí ya tengo mi clase nodo. Estamos colocando el dato o los datos que va a guardar el nodo. Tengo aquí un entero que se llama dato, es la información que va a guardar ese nodo. Si yo necesito guardar más información, bueno, pues simplemente aquí voy listando todos aquellos datos de los cuales yo necesito guardar la información. Si tuviéramos una agenda, entonces el nodo que vendría a ser el nombre, que es un string, luego tendríamos el teléfono, fecha de nacimiento, edad, cosas por el estilo, ¿no? Dependiendo lo que vayamos nosotros necesitando en ese caso en particular. Bueno, para este ejemplo entonces simplemente vamos a usar dato que es de tipo int y ya tengo acá la información que va a guardar mi nodo. Luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos una referencia. Para esto nosotros vamos a hacer uso de variables de referencia. Espero que ya hayan repasado su programación orientada a objetos. Si no saben de lo que estoy hablando, les recomiendo que por favor vean el curso de programación orientada a objetos en este mismo canal. Básicamente, una variable de referencia es una variable que puede ser referenciada a cualquier instancia del mismo tipo de la clase. Ok. O también, bueno, si tiene una cadena de herencia, pues también puede ser referenciada a tipos que descienden de esa cadena de herencia. Entonces tenemos nuestra variable de referencia. Esta variable de referencia va a ser de tipo cnodo. ¿Por qué? Porque va a referirse o va a servirnos para conectarnos con otro nodo. Y le vamos a poner de nombre siguiente y por seguridad estamos inicializando con null. Entonces tenemos esta variable que me va a servir para conectarme, para indicar cuál es el siguiente nodo en esa lista ligada. Luego simplemente estamos haciendo uso de las propiedades. Tenemos una propiedad para dato y una propiedad para siguiente. Ya con esto nosotros tenemos lo básico para un nodo. Pero bueno, para facilitar la impresión del nodo, simplemente estamos llevando a cabo un override a toString para que nos imprima el dato fácilmente. Este corchete o paréntesis cuadrado únicamente lo he colocado con fines cosméticos. No se preocupen por eso. Nada más es para que podamos ver como si estuviera encerrado en un cuadrito e ir distinguiendo que es un nodo. Ok, entonces tenemos el override a toString para facilitar su impresión, pero realmente lo que nos interesa del nodo es que guarde un dato y que tenga una referencia a otro nodo. Ya que tenemos esto, podemos entonces empezar a crear la clase para nuestra lista ligada. Vamos a crear entonces una clase que es la clase cListaLigada. Aquí lo tengo. Y vamos a poner en esta lección simplemente lo más sencillo. La lista ligada tiene muchas operaciones. Nosotros podemos realizar muchas operaciones sobre la lista ligada, pero en esta lección vamos a ir únicamente a lo más sencillo. Lo primero que nosotros vamos a hacer es declarar un nodo especial.
este nodo especial es el que conocemos como ancla. También se le llega a conocer como encabezado. Entonces, bueno, cualquiera de los dos nombres es válido. Pueden utilizar encabezado, pueden utilizar ancla. Yo por costumbre estoy utilizando el nombre de ancla. ¿Por qué este nodo ancla es especial? ¿Por qué es necesario? Porque el nodo ancla me va a indicar el inicio de mi lista ligada. Entonces, ese es muy especial y muy útil porque me está indicando dónde empieza la lista ligada. Y muchas de las operaciones que yo tengo que hacer sobre la lista ligada tienen que empezar a trabajar a partir del inicio de la misma. Entonces, el ancla me va a servir para eso. A algunas personas les gusta que el ancla guarde datos. No solamente me sirva para indicar el inicio, sino que también la aprovechan para guardar el primer dato de la lista ligada. Desde mi perspectiva y mi propia experiencia, no me gusta hacerlo. Me gusta reservar el ancla únicamente para indicar el inicio y después de ella vendría el primer dato de la lista ligada. Entonces, obviamente la implementación que voy a hacer acá es a través de ese estilo, usando el ancla únicamente como punto de referencia para el inicio y después de ella ya vendría el primer dato. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando con la lista ligada, vamos a necesitar apoyo. Y ese apoyo nos los va a dar la variable de referencia trabajo y también la variable de referencia trabajo 2. Ambas son de tipo cnodo. Y estas variables, bueno, van a estar referenciándose a diferentes nodos adentro de la lista ligada, dependiendo de lo que nosotros deseamos llevar a cabo. Trabajo va a ser muy útil, trabajo 2 no lo vamos a estar utilizando tanto. Básicamente, trabajo nos va a servir para indicar cuál es el nodo con el cual nosotros estamos trabajando en ese momento. Ya que la lista ligada puede tener muchos nodos y nosotros nos vamos a mover en el interior de la lista ligada, trabajo generalmente lo vamos a utilizar para indicar, oye, este es el nodo con el que estás trabajando actualmente. De toda la lista ligada, este es el nodo sobre el cual nosotros estamos haciendo algo. Para eso me va a servir esta variable de referencia trabajo. Y trabajo 2 me va a apoyar en ciertas operaciones, sobre todo para cosas como búsqueda, saber cuál es el nodo anterior, cosas por el estilo. Entonces, ya que tenemos nosotros declarado esto, podemos pasar a lo siguiente. Lo siguiente va a ser el constructor de nuestra lista ligada. En el constructor de nuestra lista ligada, nosotros vamos a instanciar el ancla como tal y vamos a colocar el null en ancla.siguiente. Es decir, estamos creando nuestra ancla, pero como estamos apenas empezando nuestra lista ligada, pues ancla no va a tener conexión con nadie. Por eso ancla.siguiente le estamos dando el valor de null. Vamos a utilizar null para que nosotros podamos indicar de que no hay una conexión a ningún otro nodo y esto va a ser muy útil y nos va a quitar muchísimos problemas. Entonces, básicamente lo que hace el constructor es lo siguiente. Crea el nodo de ancla y tenemos ancla.siguiente, pero como no hay otros nodos a los cuales conectarnos, entonces le está colocando un null a ancla.siguiente. Aquí lo tenemos. Vamos a ver un concepto importante que es el concepto de transversa. La transversa es una operación que nos permite ir recorriendo cada uno de los elementos de una estructura de datos y llevar a cabo algún tipo de procesos con ellos. Generalmente, bueno, la podemos utilizar para imprimir la información de la estructura de datos, pero bueno, puede ser utilizado para otras cosas. Entonces, en la transversa nosotros recorremos cada uno de los elementos de esa estructura de datos y cada estructura de datos tiene sus propias reglas para llevar a cabo la transversa. En la lista ligada, que es la estructura que estamos aprendiendo ahora, la transversa simplemente es ir recorriendo de forma secuencial cada uno de los nodos que nosotros tenemos. Entonces, si yo tengo acá esta lista ligada,
Tenemos aquí nuestra ancla y luego tenemos varios elementos. Recuerden que cuando un nodo no está conectado a nadie más, nosotros vamos a colocar un null, el cual, bueno, estoy ejemplificando de esta manera. ¿Cómo vendría a ser la transversa? Bueno, lo que hago es que coloco trabajo en ancla y luego voy moviendo trabajo de nodo en nodo hasta encontrar el null para saber que hay finalización. Entonces empiezo. Bueno, muevo mi trabajo a siguiente. Tenemos el 3. Bueno, tenemos el null en siguiente, ¿no? Entonces me muevo al siguiente y tenemos el 1. ¿Hay un null? No. Entonces me muevo al siguiente y tenemos un 5. ¿Hay un null? No. Entonces me muevo al siguiente y tenemos un 7. ¿Hay un null? Sí. Ah, bueno, ya sé que ahí finaliza la lista ligada y termina. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir recorriendo nodo por nodo de forma secuencial, aprovechando precisamente esta referencia que nosotros tenemos con la variable de referencia siguiente. Bueno, veamos cómo sucede esto en código. Muy bien, hemos regresado al código, entonces vamos a hacer nuestra transversa para recorrer la lista. Aquí tenemos el método de transversa. Lo primero que hacemos es que vamos a apoyarnos en trabajo para ir recorriendo. Así como yo tenía mi puntero y con el puntero yo iba moviéndome de nodo en nodo, bueno, pues vamos a tener a trabajo que se va a ir moviendo o va a ir referenciándose de nodo en nodo. Colocamos trabajo al inicio. Trabajo es igual a ancla, entonces trabajo está referenciado a nuestro nodo ancla. Y luego vamos a ir recorriendo hasta el final. Para eso hacemos uso de un ciclo while y decimos, mientras trabajo punto siguiente no sea igual a null, hacemos esto. Es decir, que si aquel nodo en el cual está referenciado trabajo no es un null, entonces, bueno, podemos llevar a cabo esta acción que está acá. ¿Qué tenemos? Bueno, primero avanzamos a trabajo. Trabajo es igual a trabajo punto siguiente para moverme al siguiente nodo. Luego obtenemos el dato. Como obtengo el dato, bueno, aquí tengo int d es igual a trabajo.dato y luego, bueno, ya hago lo que yo necesite hacer con ese dato, que en este caso únicamente es imprimirlo. Y esto se va a estar repitiendo hasta que lleguemos al final de la lista ligada. Después, ya nada más para mantener las cosas limpias, estoy haciendo un writeLine para bajar de línea. Quizá este código sea más fácil de entender si lo vemos gráficamente. Entonces yo voy a ir dibujando a quién está siendo referenciado trabajo para que podamos entender esto. Al inicio tenemos trabajo es igual a ancla. Entonces trabajo está siendo referenciado a ancla. Perfecto. Entramos al ciclo while y me dice mientras trabajo punto siguiente es igual a null, perdón, sea diferente de null, ¿qué sucede? Bueno, aquí está trabajo. Trabajo está actuando como si fuera ancla. Entonces, trabajo punto siguiente es diferente de null. Sí, es diferente de null. ¿Por qué? Porque está conectado a este nodo. Entonces podemos entrar acá y dice trabajo es igual a trabajo punto siguiente. Esta línea me está permitiendo actualizar la referencia de trabajo y moverlo al siguiente nodo. Entonces, trabajo va a ser igual a trabajo punto siguiente. ¿Quién es trabajo punto siguiente? Este nodo. Ahora trabajo está referenciado acá. Este ya no. Trabajo está referenciado a este nodo. Obtenemos el dato y lo mostramos. Entonces, trabajo está referenciado a este nodo. Y si yo hago trabajo.dato, trabajo.dato es este 3, lo estamos guardando en D y luego lo estamos imprimiendo. Entonces vamos a tener la impresión 3. Ok, viene la siguiente vuelta del ciclo. Trabajo punto siguiente es diferente de null. A ver, trabajo punto siguiente está apuntando acá, entonces sí es diferente de null. Entramos. Trabajo es igual a trabajo punto siguiente. Eso nos permite actualizar la referencia de trabajo y trabajo ahora está apuntando acá. Este ya no. Muy bien. Obtenemos el dato. Trabajo.dato. ¿Cuánto vale trabajo.dato? Vale 1 y eso queda guardado en D. Y se imprime. Entonces estamos imprimiendo el 1. Y viene la siguiente vuelta del ciclo.
Trabajo punto siguiente es diferente de null. A ver, tenemos que estar referenciado a 5, entonces sí, sí es diferente de null. Entramos. Trabajo es igual a trabajo punto siguiente. Eso nos permite actualizar la referencia de trabajo. Esta ya no. Y ahora trabajo está apuntando a este 5. Obtenemos el dato que vale 5, eso queda en D y se lleva a cabo la impresión. 5. Muy bien. Viene la siguiente vuelta. Trabajo punto siguiente es diferente de null. Sí, es diferente de null, está apuntando para acá. Ok, entramos. Actualizamos entonces a trabajo gracias a trabajo es igual a trabajo punto siguiente. Y ahora trabajo está siendo referenciado hacia este nodo que tenemos nosotros acá. Obtenemos el dato, que es 7, viene la impresión, imprimimos 7. Y viene la siguiente vuelta del ciclo. ¿Trabajo punto siguiente es diferente de null? No, vean, ya no. Ya aquí tenemos un null. Entonces, eso nos saca del ciclo while, ya no se lleva a cabo esto de acá, nos saca y viene simplemente, bueno, el salto de línea. Y con eso hemos recorrido cada uno de los elementos que nosotros tenemos en la lista ligada de forma secuencial. 3, 1, 5, 7, 3, 1, 5, 7, que es precisamente la forma como se lleva a cabo la transversa en la lista ligada. Lo siguiente que vamos a hacer es adicionar un nuevo elemento. La adición en la lista ligada siempre va al final y pues es bastante sencilla. Aquí tenemos el código. Muy bien, veamos cómo funciona adicionar. Supongamos que ya tenemos nosotros nuestra lista ligada, tenemos el ancla y luego los nodos que tienen el 1, el 3, el 5 y el 5 tiene aquí su null para indicar al final. ¿Cómo llevamos a cabo la adición? Lo primero que tenemos que hacer es mover trabajo hasta el final. Ya que lo tengamos al final, vamos a crear un nuevo nodo. A este nuevo nodo le colocamos la información o el dato que necesite y luego vamos a conectar a este nodo que nosotros tenemos con el nodo que acabamos de crear. Y de esa manera nosotros llevamos a cabo la parte de la adición. Recuerden que la adición siempre va al final de la lista ligada. Entonces vamos a empezar a trabajar. Tenemos trabajo al inicio. Entonces trabajo es igual a ancla. Trabajo está referenciado acá. Y luego tenemos un ciclo while que recorre hasta el final. Nos dice while trabajo punto siguiente no es igual a null. Trabajo es igual a trabajo siguiente. Entonces vamos a hacerlo. Entramos al while. Siguiente no es igual a null. Entonces, ¿qué hago? Trabajo es igual a trabajo punto siguiente. Siguiente vuelta. Siguiente no es igual a null. Ok, entonces trabajo es igual a trabajo punto siguiente. Siguiente vuelta. Siguiente no es igual a null, entonces trabajo es igual a trabajo punto siguiente y viene la otra vuelta. En este caso, trabajo punto siguiente ya es igual a null y salimos del ciclo. Pero vean que trabajo ha quedado posicionado en el último. Gracias a este ciclo while que nos recuerda mucho la transversa, de hecho es una especie de transversa, hemos colocado a trabajo en el último nodo. Entonces estos ya no. Tenemos a trabajo en el último nodo. Ahora dice, creamos el nuevo nodo, temporal es igual a 1 de cnodo. Entonces aquí tenemos a temporal. Aún no está conectado, pero ya ha sido creado, ha sido instanciado. Tenemos el nodo temporal es igual a new de ese nodo. Luego insertamos el dato que recibimos, el dato que queremos adicionar, supongamos que es 7. Ahí está, temporal.dato es igual a pdato, entonces ya tenemos nuestro 7. Finalizamos correctamente, temporal.siguiente es igual a null. ¿Por qué es necesario esto? Porque recuerden que siempre el último elemento de la lista ligada tiene que tener el null para indicar el final de la lista. Y luego ya tenemos nuestro nodo nuevo listo. Lo único que nos hace falta es conectarlo al resto de la lista. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos ligando el último nodo encontrado, que es este, con el recién creado. Recuerden que trabajo está apuntando, está siendo referenciado a este nodo. Entonces vamos a aprovechar eso.
trabajo punto siguiente es igual a temp. Entonces este trabajo punto siguiente que antes era null, ahora queda referenciado a temp. Y de esa manera el nuevo nodo ya ha sido conectado a la lista ligada. Y ahora nuestra lista ligada tiene el ancla 1, 3, 5, 7. Muy bien, aquí está el código completo para que ustedes lo puedan copiar, lo tengan. Y vámonos a main para hacer la prueba de esto que acabamos de hacer, que es adicionar y también tener nuestra transversa. Muy bien, ya estamos entonces acá en nuestra clase program donde se encuentra el main. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una instancia de lista ligada que se llama mi lista. Entonces estamos creando una instancia de nuestra lista ligada y luego vamos a adicionar una serie de datos. Entonces mi lista.adicionar 3, mi lista adicionar 5, luego el 7, luego el 9, el 11 y el 15. Esto nos debe de haber creado 6 nodos, cada uno de ellos conteniendo el valor que tenemos. Y desde luego, como usamos adicionar, se fueron creando en orden. Es decir, primero el de 3, luego el de 5, luego el de 7, luego el de 9, el de 11 y el de 15. Y llevamos a cabo la invocación a transversa para ver si realmente se llevó a cabo todo esto. Entonces recuerden, la transversa nos va a recorrer uno por uno los nodos que se encuentran en esa lista hasta llegar al último. Perfecto, vamos a ejecutar. Y aquí tenemos nuestra ejecución, que nos presenta 3, 5, 7, 9, 11 y 15, que son los datos que nosotros hemos adicionado adentro de cada uno de los nodos que tenemos en nuestra lista ligada. Entonces ya tenemos la base para la lista ligada. Ya sabemos el concepto de nodo, ya sabemos el concepto de transversa, ya logramos adicionar y ya probamos que todo esto está funcionando. En las próximas lecciones vamos a ir adicionando nuevas operaciones a la lista ligada. Espero que esta lección les haya resultado útil. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.